Le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR a don Jorge Luis Montero, ex viceministro de Minas, actual profesor de posgrado de la Universidad del Pacífico y conductor de Integrando Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Don Jorge Luis, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Buenos días, señor Hernández, a sus órdenes. ¿Cómo solucionamos el tema de la formalización minera? Porque se acaba de presentar el proyecto de ley sobre minería artesanal y pequeña minería. En primer lugar, me gustaría conocer una opinión. ¿Y qué salidas tenemos? A ver, el sector de la pequeña minería y minería artesanal es una realidad eh, cada día de mayor alcance por las cotizaciones del oro y por las capacidades que los pequeños mineros y mineros artesanales han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Eh, Efectivamente, desde el año 2002 tenemos una ley actualmente vigente que regula principalmente el proceso ordinario de formalización. Pero 10 años después, en el año 2012, se creó un proceso extraordinario de formalización que en el 2017 tomó el nombre de Reinfo, eh, para que las personas que ya estaban realizando la actividad puedan formalizar sus operaciones mineras. Esa es la realidad. Con el tiempo, y en los últimos 2 o 3 años, se ha evidenciado de que el Reinfo también se ha transformado en un vehículo para que la minería ilegal, la que opera en zonas prohibidas, la que opera en concesiones de terceros en áreas específicas autorizadas para operaciones mineras dentro de un denuncio, eh, de alguna manera se ha camuflado, ha intervenido los reinfos, algunos reinfos, y mediante este instrumento, este registro, está blanqueando oro ilegal. Eso no es un fenómeno menor. Con el tiempo hemos ido constatando, comparando información del ministerio y de aduanas y por otros medios, se ha ido constatando de que esta situación de la ilegalidad camuflada dentro del reinfo de una o de otra manera es algo que está creciendo, que está tomando unas dimensiones gigantescas y está generando no solamente daños económicos y ambientales, sino también profundos daños sociales y daños institucionales vinculados a la corrupción, a la violencia, a todo esta gama de impactos negativos, nocivos que no podemos aceptar. En ese contexto, señor Hernández, lo que tenemos es que, digamos, cambiar las reglas del juego. Tenemos que modificar el reinfo y tenemos que darle una nueva forma que bloquee de una manera más eficaz esta eh, intervención de la minería ilegal, estas facilidades que la minería ilegal encuentra en el reinfo, para evitar que eso suceda y por otro lado darle un mayor impacto al proceso de formalización, porque en los últimos 12 años tenemos 2000, algo más de 2000 registros formalizados, pero tenemos 20.000 en proceso y casi 70.000 en un estado de suspendidos porque no están avanzando ni están dando señales de que en realidad les interesa continuar en el proceso de formalización. Ahora, ¿se debe Entonces, extender o no se debe extender el plazo para la formalización en el momento? mire, el reinfo tiene que ser reemplazado por algo que funcione. Y eso es lo que vengo diciendo en RCR, en Integrando Perú y en otros medios de comunicación. No podemos, digamos, dejar sin efecto una ley, la del 2002, está bien diseñada, pero con limitaciones, porque no aborda claramente el tema de la informalidad, por otra ley que puede estar, digamos, muy bien escrita en el papel,
muy bien pensada en gabinete, pero que en la práctica no se puede implementar clara y eficazmente porque las capacidades institucionales del ministerio y en general del Ejecutivo no permiten que digamos, esta nueva propuesta de ley mejorada, adecuada, que nos protege mejor, que promociona mejor, eh, realmente se pueda implementar. Yo creo que necesitamos un proceso de transición que tomará el tiempo que tome, el tiempo necesario para podernos preparar realmente, institucionalmente, normativamente, eh, diseñar mejor el sistema de incentivos y la forma como esto se va a aplicar y la gradualidad con que los incentivos se deben otorgar, resolver temas como los contratos de explotación, que realmente ahora son expectaticios y genera una divergencia entre lo que el minero está dispuesto a pagar y lo que el titular desea recibir. Revisar el tema de las vigencias mineras, que son, en mi opinión, hay oportunidades de mejora ahí sustanciales. Necesitamos poner en valor los recursos naturales del Perú en un tiempo razonable, no Claro, en 30 esta años pagando transición de la que vigencia. usted menciona, ¿qué significa de manera puntual? Extender el plazo Significa, hasta que se apruebe la nueva ley, el nuevo marco legal. ¿Esto es así? pienso que sí, pienso que sí. Necesitamos, lo primero es iniciar un diálogo y instaurar una mesa de trabajo donde las partes interesadas se reúnan y se comprometan a llegar a acuerdos en tiempos razonables. Me refiero a los gremios mineros que se sienten afectados, por supuesto al Ministerio de Energía y Minas en representación del Ejecutivo, nos referimos a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, nos referimos a la Comisión de Energía y Minas del Congreso, nos referimos a, a la PCM como un ente supraarticulador que también debería estar presente. Y en esta mesa tenemos que discutir de qué manera transformamos el REINFO en en el marco de una nueva ley que realmente promocione la minería, fortalezca la minería y ponga en valor eh, implemente la política Ahora, nacional multisectorial de la pequeña minería y minería artesanal que fue aprobada en noviembre del 2022 y no está debidamente implementada, y es una herramienta excepcionalmente bien trabajada, bien pensada y que define 16 servicios públicos y todo un set de capacitación y asistencia técnica, y eso no se está implementando por falta de capacidades. Entonces, esas cosas se tienen que eh, discutir, señor Hernández. entonces, ¿qué significa? Que no se necesita una nueva ley desde el punto de vista, entiendo eso. ¿Y qué significa? Que las partes deberían sentarse. Pero seamos Ya. realistas. ¿Hay voluntad de las partes? Honestamente, usted que tiene la experiencia, ¿todos se quieren sentar? ¿O hay algunos que dicen, no, yo no quiero participar, quiero observar desde el balcón? Y hay otros que están diciendo que simplemente Por no eso. quieren participar porque esperan en un año preelectoral como el Ah, ahí está lo 2025, interesante. lo que Pero probablemente ahí quieran está lo es interesante. Y más radicalizar el interesante es esto, conflicto ¿no? Más y interesante la esto porque ayer confrontación. mencionó el diario El Comercio, que se mueve más de 10.000 millones en la minería ilegal. Esto es más interesante. Entonces, eso me da pie para plantear la siguiente pregunta. La gente no se quiere mover porque hay mucho dinero por medio. ¿O me equivoco? Hay muchísimo dinero de por medio y me imagino que se utiliza, digamos, de una manera indebida Es y se usa ilícito. Eso da pie a la corrupción. O sea, eso. en el Perú tenemos que, creo que, así como usted habla
de la necesidad de transparentar. En el Perú tenemos que decir las cosas por su nombre. Eso da pie a la corrupción. Y eso lo saben en todos los niveles. Sin duda alguna, pero no podemos quedarnos, digamos, en esa evidencia, que es gravísima, que es Claro. preocupante, sino tenemos que Buscarle avanzar. salidas. Creo yo, sí, buscar la salida. Creo yo, señor Hernández, que lo primero que tenemos que evitar es que esto llegue a situaciones de violencia que después vamos a lamentar. Eh, Eso no puede pasar. Tenemos a la población en las carreteras, a la población en la ciudad manifestándose, y esto, si no se maneja con mucho cuidado, podría desembocar en situaciones muy lamentables que ya hemos vivido en el Perú y que no podemos volver a repetir. Lo que tenemos que hacer ahora es invocar pública y transparentemente al diálogo en el marco de una mesa de trabajo donde estos actores sean convocados. Cada quien verá qué responde, pero también su respuesta será motivo para que la opinión pública y las fuerzas políticas juzguen las intenciones de cada una de las partes. Ahí tiene que estar Ah, presente los gremios que desean realmente resolver el problema, los gremios de la pequeña minería que desean resolver el problema, el ministerio, sin duda alguna, la Sociedad Nacional de Minería, que tiene un capítulo de pequeña minería y minería artesanal y debe participar de esto, y por supuesto el Congreso de la República a través de sus representantes en la Comisión de Energía y Minas y la PCM como ente articulador. ¿cómo analiza Insisto, usted? esa es la mesa perfecta para encontrar las soluciones. Sí, en realidad creo que cuando uno conversa con distintos actores, ese debería ser el espacio donde se sienten, Así es, consensúen, encuentren salidas. Pero en la práctica, usted lo acaba de decir, así como ponemos en cuestión que el Estado no tiene capacidad como para aplicar toda la normatividad, también tenemos que ser realistas que muchos dicen yo sí quiero participar, pero en el fondo no quieren participar. Esa es una así realidad es. también. O sea, hay el doble discurso, Lamentablemente, el doble rasero que se está aplicando en esto, y esto es muy peligroso. Yo le quería preguntar sobre el tema de qué le parece el proyecto de ley de minería artesanal y pequeña minería presentada por el gobierno. mire, es un proyecto de ley que por supuesto tiene que ser revisado y eso no va a suceder en los próximos 15 días, en el poco tiempo que le queda a esta legislatura. Tiene que ser revisado y tiene que ser contrastado con otros proyectos de ley que están en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. No es el único, hay 5 o 6 más. Entonces, eso tiene que ser evaluado por los legisladores para ver qué tanto de este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo tiene, pues, digamos, amerita el respaldo del Congreso y qué tanto no, y debe ser modificado, adaptado o transformado en otra cosa. Ese trabajo hay que hacerlo. En general pienso de que es un proyecto de ley que ha sido madurado y elaborado durante muchos meses, incluso ha sido parcialmente consensuado con las partes interesadas. Digo parcialmente porque hay un grupo, evidentemente lo vemos en las calles, hay un gremio grande que no se puede no considerar, liderado por la CONFEMIN principalmente, que no está de acuerdo y que está movilizando grandes cantidades ¿Cuál de, es, cuál es en de esencia el personas. desacuerdo de la Confemin para que la población que nos escucha lo entienda de manera así sencilla, de manera Sí, castiza? sí. ¿Por qué se oponen Mire, ellos? hay una enorme desconfianza. ¿En quién Hay una desconfían? enorme desconfianza de la CONFEMIN en el sentido de que se sienten amenazados. El REINFO les ha dado una cobertura durante el proceso extraordinario, les ha dado una cobertura durante 12 años donde han podido trabajar y crecer. Y ahora van a haber cambios y esos cambios implican poner límites, poner fechas y ellos saben de que las cosas
no suceden rápidamente porque hay dificultades con las capacidades del Ejecutivo para hacer las O sea, cosas. esta es una cuestión de plazos, Entonces, digamos. entonces lo que hay es una enorme desconfianza y ellos lo que desean es que nada cambie, que Ah, se mantenga el reinfo de una manera, algunos dicen indefinida, lo cual es muy discutible, pero otros plantean 2 o 3 años, una especie de moratoria, donde en ese plazo se puedan revisar los fundamentos de una nueva ley que realmente promocione el sector de la pequeña minería, el ¿Y cuál es estrato la de la pequeña argumentación minería. que tiene este sector? Que me ha dado usted dos variables. Una, que se mantenga el reinfo de manera indeterminada, infinita, y lo otro es que haya una gradualidad. ¿Cuál es la razón de fondo que exhiben ellos? O sea, porque tiene que haber alguna razón, entiendo. Sí, claro. Bueno, creo que la única opción posible es la de la gradualidad. Queda claro de que el sistema del registro integral de formalización minera que tenemos actualmente no se puede, fue creado con un concepto de una intención de temporalidad y no podemos, y eso ya se ha prolongado demasiado tiempo y ahora cualquier pretensión de prolongarlo indeterminadamente simplemente no es válida, no va, Ahí nos encontramos con, no ¿verdad? está Por eso le pensado. preguntaba yo que no es tan cierto que quieren conversar entonces, pues. ¿Por qué? Porque Claro, si le dicen, mira, yo me siento siempre y cuando tú me extiendas infinitamente, claro, entonces no. no quieren conversar. Es la Claro, verdad, o me equivoco, o los tengo que, una... los que están en esa posición evidentemente simplifican el tema y probablemente no deseen conversar porque lo único que quieren es que les Ah, extiendan el reinfo indeterminadamente. Pero hay otro ese es grupo, otro tema, ¿ves? Por eso, pero eso claro, no se dice. O sea, eso lo ocultan. Eso tiene un doble discurso, eso tiene una doble moral. Porque si yo quiero conversar, me siento, digo, mira, estos son, y abiertamente digo, quiero esto y quiero lo otro. así Pero es. si yo juego con una escopeta de dos cañones, policía bueno y policía malo, ahí está el riesgo. Y el riesgo no es para ellos, el riesgo es para el país. Así es, el riesgo es para el país, pero hay un grupo, digamos, los dirigentes de la CONFEMIN en este momento están expresando ya hace mucho tiempo de que ellos quieren más bien ir por el camino de la transitoriedad, el camino de tomar un tiempo de 2 o 3 años, es lo que están proponiendo ellos, para, digamos, tomarse ese tiempo para discutir realmente en detalle lo que podría ser la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal. Ellos están proponiendo esa posición. Entonces, que a mí me parece más razonable, sin duda alguna. Eh, pero de nuevo, señor Hernández, tenemos que sentarnos a dialogar, porque lo que hay aquí Así es es. una enorme desconfianza. Ahora, Sienten de que la pequeña minería y minería artesanal realmente quiere ser, digamos, erradicada del mapa, cosa que es imposible, ah, pero ellos sienten de que ese riesgo ahora, existe. Fíjese usted, yo le he fíjese escuchado con usted, atención a usted en varias sí, intervenciones en Exitosa, lo he escuchado también con Mario Vivelín en Canal N, lo he escuchado en otras intervenciones que he tenido en ATV. Usted está llamando precisamente a consensuar, a buscar un sí. entendimiento. Pero yo se lo digo con toda sinceridad. Ese mismo pedido, ¿usted cree que en el Congreso, con los intereses que tienen los congresistas, y esto está en mano ahorita del Congreso, se va a lograr? Porque el Congreso, o sea, todo el mundo está mirando cómo actúa el ministerio, cómo actúa el Ejecutivo. Todo el mundo está mirando cómo actúan los gremios. Pero nadie se pregunta cómo va a actuar el Congreso. Y hemos tenido un presidente de la comisión que, en realidad, se lo voy a decir con todas sus letras, le gusta actuar con una pistola en la sien. Mm. O sea, Mire, el Congreso, ahí está el peligro. Yo creo que el peligro estriba más en el Congreso que en cualquier lado. mire, interesante lo que usted dice, señor Hernández, digamos, y simplifica mucho la realidad hoy, al Así día de es, hoy. así es. Así es, que es lo siguiente, el Ejecutivo, mal que bien, ya hizo su parte, entregó,
con muchos meses de retraso, ciertamente, entregó un proyecto de ley, envió con aprobación del Consejo de Ministros a la Comisión de Energía y Minas, al Congreso, envió su propuesta de ley. Muy bien, el Ejecutivo, digamos, de alguna manera ha hecho su parte, tomando clara, digamos, nota de que en realidad aún no dispone de las capacidades para poder implementar no solamente lo que dice o diría la nueva ley, sino tampoco puede implementar la política nacional multisectorial de la pequeña minería y minería artesanal. Tampoco lo puede hacer. Entonces, ahí hay una crisis de capacidades. Ok, esa es la realidad, pero presentó su proyecto de ley. Los gremios que están en contra, que son divergentes en referencia a este proyecto de ley del Ejecutivo, se están manifestando. Se están manifestando en las calles, en las carreteras, y ahí tenemos un peligro latente de que esto pueda escalar a situaciones que no queremos volver a repetir en el Perú de ninguna manera. Y ahora, como usted dice, esto está en manos de un Congreso que ha recibido con escepticismo el proyecto de ley del Ejecutivo, lo Un ha criticado Congreso duramente. mercantilista, hay que decirlo con todas sus letras. Congreso mercantilista. No todos los congresistas, pero gran parte tienen su agenda ya predeterminada y están pensando en las elecciones del 2026. Y esto pesa mucho para Sí, ellos. 10.000 millones. sí, Y ustedes lo efectivamente. saben. Tenemos derecho a sospechar de que, digamos, las cosas no discurren por los caminos transparentes y irracionales que todos quisieran. Tenemos derecho a la duda porque las relaciones entre los poderes a veces se han complicado demasiado en los últimos tiempos. Pero también hago votos y pido como ciudadano que nuestra Comisión de Energía y Minas del Parlamento realmente asuma con prudencia y con sabiduría esta coyuntura de los proyectos de ley de la pequeña minería y minería artesanal, se tomen las salvaguardas y los tiempos que sean necesarios los próximos meses para revisar y consensuar y que participe de los diálogos que se tienen que activar urgentemente para desescalar las posibles situaciones de violencia y para poder realmente poner sobre la mesa las preocupaciones, dejando de lado, porque hay que hacerlo, hoy hay que hacerlo, no se puede sostener más una situación ambigua donde se quieren imponer posiciones o se quieren imponer visiones cuando todos Ahora, sospechamos de que podrían haber situaciones ahí que no se pueden aceptar ni se pueden tolerar, como dice usted, la corrupción, ese tipo de cosas. ahora Entonces, el invoco dispositivo, a que el Congreso realmente active mecanismos de diálogo, tome salvaguardas y tiempos necesarios para revisar digamos, en equipo con con los otros actores, la verdadera política de la pequeña minería que el Perú necesita activar. yo Aquí hay que pensar en el se lo Perú. preguntaba por una simple demostración, porque en esto hay que hacer una recordación. Hace pocos días, hace un poco menos de 2 semanas, en realidad el presidente de la comisión puso contra la pared a los congresistas, quería que se apruebe ese mismo momento la ampliación del reinfo. Entonces, y eso pasa desapercibido, pero no debería pasar desapercibido porque ellos vienen con una agenda predeterminada. Entonces, dicen, yo quiero conversar, pero en la práctica, como le digo, hay un doble rasero, hay un doble estándar. Entonces, eso es lo que preocupa para el país. Finalmente, este dispositivo 1351 para evitar la minería ilegal, ¿debe o no debe ser derogada? A ver, eso es en realidad uno de los principales motivos de desconfianza y que está generando muchísimas dudas. Es decir, este proyecto de ley deroga la excepción de responsabilidad de las operaciones mineras en vías de la responsabilidad penal.
Claro. de las operaciones mineras en formalización. Al derogar eso, técnicamente podemos decir que hay 6 meses más para que junto con las direcciones regionales de energía y minas terminen su proceso, y si no lo terminan pasarán a la Dirección General de Formalización Minera para que sin plazo predeterminado puedan terminar en paz y tranquilidad su formalización. Mira, eso suena muy bonito, pero usted está levantando la excepción de responsabilidades penales. En el momento en que esta ley sea aprobada y reglamentada, esa salvaguarda penal que en este momento tiene la pequeña minería y minería artesanal en formalización queda derogada. Por lo tanto, usted podría ser inmediatamente interdictado por tenencia de explosivos, tenencia de materiales peligrosos y por otras razones. Entonces, ¿cómo controlamos la minería se da ilegal? cuenta, Entonces, ¿cómo se da controlamos cuenta, la minería ilegal? Viene la otra pregunta. claro, O sea, si no, pero las cosas, en mi opinión, señor Hernández, las cosas se tienen que hacer en su momento. Si yo derogo la salvaguarda frente a el delito penal que en este momento ellos tienen, a partir de mañana ellos pueden ser interdictados y perseguidos por muchas razones, digamos, presumibles. Por todos los delitos se tienen que demostrar. Entonces, evidentemente, eso es algo que, esa es una, digamos, disposición que se tiene que revisar. Por eso estamos de acuerdo, señor Hernández, la minería ilegal debe ser combatida, sobre todo en todas sus formas, pero con especial énfasis en aquellas que destruyen el patrimonio biológico del país, sin duda alguna, las que están operando en zonas prohibidas. A esos no lo salva ninguna ley y ningún reinfo. Esos tienen que ser y el otro tema que no, interdictados inmediatamente. el otro tema que no podemos tampoco soslayar es que las direcciones regionales de minería y energía en los gobiernos regionales no tienen la capacidad. Eso también es una realidad. Sí, pero en mi opinión, digamos, el Lima tampoco tiene las Así es. capacidades. Encontremos una Ese es fórmula. el tema. Encontremos, Ese es el tema. O sea, encontremos las un... regiones no las no, tienen, pero Lima tampoco. yeah. Entonces, imagínese usted, pues, Lima ya tiene una carga de expedientes que todavía no logra resolver, porque es mucha presión y mucha carga Así es. laboral ahí, y de repente le vienen pues 40.000 expedientes más de las regiones. Así es. Nadie tiene la capacidad en este momento para resolver, Yo lo, el flujo de expedientes y el flujo de tramitología que se tiene así es. que exige la formalización tal y como la tenemos ahora. Nadie, no la Este es tiene un Lima, tema no que la se va a tiene la prolongar región. por unos días más y yo lo comprometo a media semana para hablar. Usted tiene una iniciativa de crear un fondo minero al estilo de Juan Valdés en Colombia, Sí, lo cual me parece sí, interesante abordarla, desagregarla un poco y plantearla como punto de solución encuentro. que se está planteando, punto de encuentro. Punto de encuentro. Ese Así es. puede ser una estrategia para sentarse a dialogar en la mesa de Ojalá trabajo que entre lo las hagan partes y todos, decir, ojalá que lo quieran es, hacer todos, la verdad. Ojalá, eso sería que todos se sienten, pero yo me temo, y sobre todo le tengo mucho temor al Congreso de la República, la verdad, bastante temor eh, al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque seamos optimistas, señor para ellos Hernández, sus cálculos están, y ya lo he escuchado a varios congresistas, 2 millones de electores, lo están midiendo como electores, no están mirando la solución, lo están mirando como electores, y lo otro, esto de aquí. ¿Quién claro, financia las campañas políticas? Bueno, es yo una situación le agradezco la compleja. gentileza, muy amable. Gracias, muy gentil, don Jorge Luis. Gracias, señor Hernández. Seamos positivos y Gracias. sigamos adelante. Así es, Gracias. gracias.